¿Qué les ayuda a tranquilizarse cuando están enojados? Cuando estoy un poco enojada, airada, me gusta cantar. Cuando estoy enfadado, prefiero contar hasta 10, pero en silencio. La Biblia presenta un Dios lento e irarse. Esa paciencia de un amor infinito. No te olvides que Dios te ama. Bienvenidos una vez más a la Escuela Sabática Universitaria. Nos encontramos ya en la lección 5 titulada La ira del amor divino. Es un gusto para nosotros compartir nuevamente contigo y quiero invitar a mis compañeros para que puedan presentarse y a la vez responder a la pregunta ¿qué les ayuda a calmarse, a tranquilizarse cuando están enojados? Mi nombre es Esther Córdoba y cuando estoy un poco enojada, airada, me gusta cantar. Mi nombre es Antonio Lerma y cuando estoy enfadado prefiero contar hasta 10, pero en silencio. Mi nombre es Cristóbal Teixeira. Cuando estoy enfadado me gusta cantar, aunque también me gusta patinar, pero me quedo cantando mejor. Y mi nombre es Ruth Badilla. Cuando estoy enojada, me gusta poder expresar lo que siento conversando con las otras personas. Y vemos cómo cada uno de nosotros expresa sus emociones de manera diferente. Y hoy justamente vamos a profundizar un poquito más cuál es la reacción de Dios ante la ira. Pero antes voy a pedirle a Esther que nos dirija en oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Acompáñanos en el estudio, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La lección comienza planteándonos un escenario en el que Dios se aflige por el mal. Sin embargo, hay una frase que me genera un poquito de duda, de inquietud, y tal vez sea la reacción de algunos de los que nos acompañan. Y quisiera que ustedes puedan profundizar un poquito más al responder la pregunta, ¿a qué se refiere la lección cuando dice que la ira divina es una respuesta adecuada al mal desde el amor? En esta lección, y ya llevamos 5, han surgido algunas palabras que me sale en francés, pero que nos llaman mucho la atención. Como por ejemplo ese arrepentimiento de Dios, que hablamos de ello, y ahora hablamos de ira. La ira normalmente es una actitud descontrolada, que nos arrastra visceralmente más que razonadamente. Entonces, voy a esperar escuchar vuestras opiniones antes de dar la mía, pero sí que reconozco que como a ti me resulta, no sé, un poco contradictorio, como un oxímoro, ¿no? O sea, claro. La ira en Dios, ¿cómo se puede justificar? Hay conceptos, es como el amor, ¿no? Que es una cosa que entendemos, el amor de Dios, aún y todo, aunque lo entendemos, pero no lo entendemos en su plenitud. Así es que estoy seguro que tiene que haber una explicación. O al menos algún tipo de referencia que nos ayude a comprender de una mejor manera. Muy bien. Sí, como dice el doctor Lerma y Ruth, la verdad es que hay algunos atributos de Dios que son más fáciles de uno percibir, como el amor, por ejemplo, como mencionaba el doctor Lerma, y otros a veces son difíciles para nosotros por los antecedentes que tenemos. Por ejemplo, también hablamos del celo y celos, ¿no? Claro. Y la ira de Dios como respuesta de amor, yo lo entiendo que Dios no quiere que el mal se sigue propagando. Avanzando. Entonces avanzando. Ajá. Y con eso entonces Él derrama su ira. Pero también creo y entiendo que es diferente de la ira de nosotros, ¿no? Claro. Yo creo que la carga, muchas palabras, lo que tiene una carga semántica que con el tiempo ha ido evolucionando, el lenguaje evoluciona. Entonces, cuando hablamos de ira, tenemos un concepto
En nuestra forma en nuestra actual. forma de actuar. Y a veces te digo, depende de los países y los idiomas a veces cambian, ¿no? Pero sí, llama la atención. Y por eso, perdón, maestra Ruth, maestra Esther, perdón, por eso la Biblia presenta un Dios lento e irarse, o sea que aún así, yo creo que también los autores, los escritores bíblicos tuvieron mucho trabajo para tratar de expresar, encontrar la palabra adecuada para expresar la ira de Dios, y ellos muchas veces presentan como un Dios que es tarde en irarse, y para nosotros humanos cuando dice ira ya está descontrolado. Explotaste. Ya explotó, pero a Dios le pone como alguien que es tarde en irarse, o sea, como... Y generalmente cuando nosotros nos enojamos, nos airamos, pues es en respuesta a algo que me han hecho personalmente. En este caso, la ira de Dios es en respuesta a la opresión que el mal tiene sobre sus hijos, sobre su criatura que más ama. Entonces, digamos que es una manifestación justa, amorosa, ¿verdad? Porque pues es la respuesta hacia el amor que tanto nos manifiesta. El autor de la escuela sabática me da al menos a mí una respuesta y yo creo que puede ser válida. Cuando habla del enojo y de la ira de Dios, a veces es bueno irse al original. No es necesario saber hebreo porque hay Biblias paralelo en español y se puede entender. Y me gusta mucho cuando el autor comenta que tardo en enojarse o longánime significa en hebreo algo parecido como larga nariz, ¿no? Larga nariz. Entonces, cuando yo antes comentaba que cuando estoy enojado y tal, procuro contar 10 y con la boca cerrada, porque si no contaría en un volumen muy alto, y con la boca cerrada cuento. Entonces, yo me imagino al Señor que cuando hacemos una travesura, como a veces como cuando somos niños, el Señor respira profundamente, como diciendo, qué paciencia tengo que tener. Esa expresión a mí me justifica la ira del Señor, porque es tardo en ira y tardo para el enfado. Y entonces esa expresión de aspirar para adentro y soltar, a veces es una manifestación o un reflejo ante un enojo que nosotros mismos podemos utilizar y a veces nos tranquiliza, ¿no? Oxigenarnos antes de responder, darnos 3 segundos. Y el Señor me hace gracia el hecho de que al Señor se identifica como un Dios de nariz larga. Por esa tiene mucha paciencia. paciencia. Entonces podríamos sintetizar diciendo que nuestra forma de entender la ira no es la misma que se refiere a la Biblia de ira a Dios. Me gustaría que de manera corta, puntual, pudieran mencionar cómo en la historia de Jonás, que también trae la lección, se ve esa misericordia. Bueno, sobre todo la misericordia en el pueblo que iba a dar el mensaje, ¿no? Aunque se enfada con Jonás, lógicamente, porque no lo entiende inicialmente. Pero gracias al hacer la voluntad de Dios, aunque fuera regañadientes, ¿no?, por parte de Jonás, Nínive se llega a salvar. Y eso me parece que es muy a tener en cuenta. Y yo creo que también es una lección para Jonás, una lección de paciencia, porque la misericordia de Dios, el amor de Dios, incluye esa palabra, ¿verdad? La paciencia que como seres humanos nosotros pues tendemos a olvidar. Entonces yo creo que en el versículo, en Salmos 78:38, dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, fue paciente y amoroso. Yo lo veo en la historia de Jonás y he compartido a veces con los chicos de aquí de la universidad y con algunos docentes, es que para Dios no solo interesa el expositor del mensaje, sino los oyentes. Entonces, muchas veces nosotros solo somos un canal. Dios también, el milagro no solo ocurre con Jonás, sino que el milagro también ocurrió con la gente que estaba ahí. El Espíritu de Dios también estaba trabajando con los oyentes, de tal manera que cuando escucharon el mensaje de Jonás, que era un mensaje de destrucción,
ellos se arrepintieron, todos. Claro. Y como a nosotros también nos interesa a los oyentes, vamos a lanzar una pregunta al público y nos gustaría que nos dejen ustedes también su respuesta en los comentarios. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa para ti que Dios es tardo para la ira? Que es un ser compasivo y siempre nos demuestra su amor a pesar de todas nuestras faltas. Que es más grande su amor y su misericordia y siempre nos muestra todo su amor. Creo que Dios es tardo para la ira porque nos tiene mucha paciencia y es bondadoso con nosotros. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a continuar con el estudio y ahora avanzamos. Y dice la lección que Dios no aflige voluntariamente, pero puede parecer un poquito contradictorio con otras partes de la Biblia también. Y justo estamos como en estos debates de qué significa. ¿Qué es lo que significa a la luz de la lección y de la Biblia cuando nos menciona el relato bíblico que Dios entregaba al pueblo de Israel en manos de otras naciones? ¿Era una forma de castigo o cómo podemos entender? Yo lo que creo es que el compromiso, el pacto que Dios firma con el pueblo de Israel como pueblo escogido en ese momento era para bendecirlo, para conducirlo, para llevarlo a una tierra prometida y tal. Pero lógicamente hablamos ya en lecciones anteriores que los pactos a veces son condicionados para que las dos partes cumplan su compromiso. Cuando Israel no cumplía o se iba con otros dioses o se convertía en medio pagano, pues lógicamente no es que Dios los abandonara para que fuera castigado, sino el pueblo de Israel se retiraba. Y el problema que tenemos hoy en día, de manera general, cuando nos ocurren cosas, es que no es que el Señor nos castigue, es que nos alejamos de Dios. Y entonces cuando nos alejamos de Dios, pues suelen pasarnos cosas malas, a veces consecuencia de nuestras propias decisiones, que era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso yo no creo que el Señor castigue. Que voluntariamente o que castigue porque le guste castigar, sino a veces son consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Así lo entiendo yo. Uh-huh. Y otra manera de entender la expresión Dios entregó su pueblo, la expresión entregar su pueblo es como permitió, o sea que por las decisiones que el pueblo fue tomando, entonces Dios respeta nuestras decisiones, pero también en esta misma lección aparecieron una serie de textos bíblicos donde Dios dice que yo vengaré mi pueblo, yo defenderé mi pueblo de las naciones que los han afligido. Y se menciona mucho Babilonia, ¿no? Y otras tantas naciones. Entonces nosotros no es que Dios deliberadamente se alejó, sino que es, como dice el profesor Lerma, la consecuencia de las decisiones que el pueblo fue tomando. Es que Dios también está limitado en su poder, digamos así, ¿no? Magnífico. Y es que no puede evitar que nosotros tomemos nuestras decisiones, porque la libertad es algo que está intrínseco dentro de su amor. Justamente coincido con lo que está diciendo el profe Lerma, y no es que deliberadamente Dios quiera, ¿verdad?, afligir a sus hijos, sino más bien es una consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Y allí nuevamente podemos ver el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es capaz de permitir que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y realmente, pues es como una causa-efecto, ¿no? Si yo decido que me voy a apartar de Él, es seguro que me va a ir mal. Entonces yo creo que Dios no aflige de manera voluntaria. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces esa es una parte que yo entiendo que Dios dejó al pueblo porque el pueblo decidió eso, porque en repetidas ocasiones Dios estuvo a su lado, estuvo diciéndoles, ¿verdad?, lo que iba a suceder, y pues finalmente Él dijo, bueno, está bien. A veces es importante también que experimentemos, ¿verdad? Y de alguna manera, pues encontramos lecciones en eso también. Claro, y ustedes saben que me gustan los ejemplos prácticos. Y cuando leía la lección intentando entenderlo de una manera cotidiana, recordaba que hay momentos en los que
tengo ciertos conflictos con mi mamá en cuanto a su salud. A mi mamá le gustan mucho los postres, a mis papás en general les gustan mucho los postres, pero mi mamá tiene que cuidarse un poquito más todavía de lo que come. Y de pronto que no, que eso se ve muy sabroso y que entonces empiezan a que no, nos comemos un pedacito y ¿verdad? Cada vez un poquito más. Y si estoy tal vez en una videollamada, empiezo en la parte así como de regaños, de no coma eso o no coma tanto, acuérdese que... Y al final ella toma su decisión, más que por la distancia, no es como que pueda llegar y quitarle el plato, ¿verdad? Atrás de la pantalla estoy simplemente viendo lo que hacen. Y le doy las advertencias y listo, se lo come y la veo que se lo come. Y en el fondo a mí me genera un conflicto de emociones, claro, porque me da preocupación, me da tristeza, me da un poquito de enojo, pero se lo respeto. Y lo que más me hace gracia, y pienso en cómo Dios veía al pueblo de Israel sufrir y estaba atento, porque en ocasiones pasan las horas y volvemos a hablar y entonces ahí está con dolor de estómago, y ahí de pronto es, bueno, vaya, hágase un té, acuérdese que ocupa que le compre algo en la farmacia, y la facilidad de la tecnología es que ahora llegan a dejarlo a la casa. Y entonces me hace pensar un poquito en esa misericordia de Dios y cómo Él nos ve, nos da la oportunidad de tomar nuestras decisiones y sigue estando con nosotros aún en medio de las consecuencias. Claro. Pero quiero avanzar un poquito más antes de que el tiempo nos gane en otra pregunta así como un poquito intrigosa, y es, hablaba de la ira de Dios y dentro del tema de la compasión, mencionaba que algunas personas utilizan el término o el tema de la ira divina como una oportunidad, como un portillo, una puerta abierta para justificar la venganza. ¿Es acaso esto así? No. Es que el texto bíblico, Chris, recuerda que la venganza es de mi Dios. Dice. Entonces, no es nuestra. O sea, la ira de Dios abre un tiempo de venganza, pero no, siempre hablamos, no es la venganza que nosotros tenemos como tal o semánticamente, lo que es como abre el tiempo de justicia. Sí, y de hecho yo diría mejor imitar el amor de Dios, porque Dios también es amor, ¿no? Claro. Y no usar la ira de Dios como un pretexto, porque la ira de Dios es para el pecado, es contra el pecado, no contra el pecador. Y a veces nosotros nos airamos contra el pecador y así que... Y a veces vamos acumulando los pecados, sí, como excusa para enojarnos con el pecador. Sí. En Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha puesto para airarnos, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios no quiere que nosotros seamos rencorosos, que tengamos odio, y menos que estemos airados unos con otros. Yo creo que no hay ninguna puerta abierta, ¿verdad?, para que nosotros tomemos un ejemplo contrario al que Dios quiere que tengamos. Y si Dios tiene el propósito de que desarrollemos todos los dones a través del Espíritu Santo, la venganza no está ahí. Entonces, como bien decían ustedes, enfoquémonos en aquello que sí debemos cultivar y no busquemos las excusas para practicar lo que no debemos. Y vamos a hacer una pausa y quiero que el experto nos pueda responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? Como muchas otras experiencias de la acción de Dios en el Antiguo Testamento, en algún momento Dios tiene que castigar a su pueblo. Tiene que hacerlo porque el pueblo se ha separado, se ha alejado de Dios, pero aún en esos momentos Dios lo hace con un amor grande hacia su pueblo, sus hijos, y eso se ve en esta experiencia del becerro de oro. Inmediatamente Moisés sube al monte, habla con Dios, Dios manifiesta su carácter delante de él y le dice, pasa delante de él y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y esto es en el contexto de la rebelión del becerro de oro. Dios decide hacerlo y manifiesta su carácter en ese contexto. Y nótese lo que dice el pasaje bíblico, que no tendrá por inocente al malvado, pero junto a ello, por otro lado, dice que perdona la iniquidad. Dios es amor, pero en algunos momentos ese amor tiene que castigar. Proverbios 3, versículo 12 nos recuerda: porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y amigos, amigas, muchos de ustedes son padres de familia, saben que a veces uno como papá tiene que castigar a su hijo de una u otra forma. ¿Por qué? Porque el hijo está en mal camino, porque él tiene que entender que está mal, o para evitar que él sufra más adelante en su vida. De igual forma, Dios actúa de la misma manera, porque su amor busca el bien para los demás. Agradecemos al experto por su respuesta. Y bueno, estamos ya en la última sección de este repaso y hemos visto 3 elementos clave que nos afectan a todos los seres humanos. Vimos el tema de la venganza, vimos el tema de la ira, vimos el tema, la lección abordaba el tema de la indignación, pero la lección va cerrando haciendo énfasis hacia la compasión. Lo que pasa es que en la vida práctica, mostrar compasión cuando en el fondo tengo raíces de amargura y quiere salir de pronto del enojo, quiere salir, es difícil. Es muy complicado. Y como nos dirigimos hacia un público joven, quiero que ustedes puedan compartir consejos prácticos de cómo podemos gestionar mejor cualquiera de estas 3 emociones. Muy bien. Yo quisiera hablar un poco sobre la indignación, ¿no? Sobre la indignación, que es sentir el enojo también, ¿no? Ira. A veces uno ve algo que no le gusta, está insatisfecho. Hay muchas cosas. Hoy uno busca en internet, hay muchos consejos, las relaciones, salir con amigos y platicar con alguien. Pero también hay algo muy interesante que encontramos en la Biblia y en Efesios. Efesios para mí es una de las cartas, uno de los libros favoritos. Y dice así, Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Y luego viene, antes sedes benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros. O sea, tratar los demás con amor. O sea, cuando ponemos en práctica lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este trimestre, nos ayuda a quitar el enojo, a bajar el nivel del enojo. Entonces yo diría que hay que ser más amables con los compañeros, con la comunidad aquí universitaria. Hay que ser misericordiosos y perdonadores, perdonando primeramente uno mismo y perdonando también a los demás. Bueno, yo quisiera hablar un poquito acerca de la venganza. Generalmente cuando alguien nos hace algo, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana nos insta a que devolvamos mal por mal, ¿verdad? Pero recordemos que la venganza solamente le corresponde a Dios, porque Dios hace sentencia divina, ¿verdad? Dicta sentencia divina, con amor, con misericordia, tal como lo hemos platicado. Entonces, cualquier indicio de que nosotros querramos devolver mal a alguien, pues lejos de dañarlos, también nos dañamos nosotros mismos, y Dios no quiere eso. Y me gustaría recordarles en Deuteronomio 32:35, dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A mí me gustaría recordarles, ¿verdad?, a los estudiantes, a quienes nos están sintonizando, que dejemos todo en las manos de Dios. Dios dice que peleará nuestras batallas. Nosotros no necesitamos vengarnos, simplemente pongámonos en las manos de Dios y tratemos de olvidar, así como los consejos que dimos al inicio, ¿verdad? Tratemos de cantar, tratemos de contar en silencio, y entonces seguramente que confiando en Dios se nos va a ir ese sentimiento negativo. Muy bien. Yo, por ejemplo, la venganza, el enojo o la ira,
son reacciones que surgen en un momento determinado, pero que se han de fundamentar en un carácter. Ese carácter es algo que podemos controlar con el tiempo. Estas reacciones, por ejemplo, en los jóvenes puede haber enfado, pero ira, por ejemplo, a mí me parece que es muy grande para un joven que contemple una reacción de ira, porque ira supone como un extremo, para mí era un extremo. Entonces, por eso a veces cuando la venganza y la ira tenemos que dejarlas en manos del Señor, porque es que si no nos vence. La ira es un sentimiento y además envenena la sangre. La venganza es algo que no solamente los pensamientos negativos van hacia otra persona, sino que nos envenena a nosotros mismos. Entonces, para la gente joven, como comentábamos, universitarios, es que para la gente joven hoy en día la ira, la venganza son reacciones autodestructivas. Sí, autodestructivas, y que no me imagino en un joven universitario ese tipo de reacciones, porque posiblemente tal vez con los años, ¿no? Cuando uno ya va envejeciendo, va acumulando experiencias negativas y positivas, puede ser, pero si una persona vive cerca del Señor, llegar a ese nivel me resulta tan difícil. Claro, hay que recordar que en la juventud hay menos manejo de las emociones. Exactamente. Que con los años vamos desarrollando más paciencia, más tolerancia, y también vamos pesando en balanza más fácil. Recordando que el enojo es una emoción natural que surge cuando detectamos una injusticia. Pero entonces tenemos que pesar en balanza. ¿Por qué estoy percibiendo que es algo injusto? ¿Y cómo puedo gestionar? ¿Cómo puedo de pronto conversar con un profesor o aclarar las cosas? Porque a veces son batallas que nos hacemos en nuestra propia mente. Pero ya estamos llegando al final y quiero que me compartan una frase breve para cerrar esta lección. Mi frase breve, Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijo amado y andad en amor como Cristo nos amó. Okay. Dios no nos ha puesto en esta tierra para airarnos, sino más bien para compartir su mensaje y alcanzar la salvación. Gracias. A mí me hace gracia y me gusta pensar en mi Dios, de un Dios de narices largas, o sea, que tenga mucha paciencia conmigo, que respire muchas veces antes de contestarme, digámoslo así. Y a mí esa expresión es que me gusta mucho y siempre la tengo muy presente, un Dios de narices largas. Esa paciencia de un amor infinito. No te olvides que Dios te ama. Gracias por haber estado con nosotros y te esperamos la próxima semana.